El cuento es, cuando menos, una de las formas de entretenimiento más antiguas diseñadas por el ser humano. Para muchos, se trata del género literario favorito, y sin duda alguna, es todo un clásico preferido por los más pequeños. Sin embargo, no importa la edad, la inmensa mayoría siempre disfruta de tomar asiento, olvidarse de todo y escuchar un buen cuento. No por nada, sin importar dónde, la historia y la tradición nos remontan hasta célebres cuentacuentos que dedicaron en vida su vocación y talento a pintar con los más hermosos colores la cultura de sus pueblos, marcando así, con su obra, generaciones enteras. Por ello, hoy he decidido traerles un pintoresco relato, producto de la creatividad humana. En mi tierra, Venezuela, aún se encuentran lugares donde el hombre rural mantiene una estrecha relación con la naturaleza, sus animales, el monte y sus misterios. Aunque esto no signifique necesariamente que se trate del vínculo más armonioso posible. De ese contexto criollo, al que muchos llaman la faena del campo, siempre resultan experiencias de gran interés, dignas de ser recogidas y transmitidas. Es allí donde nuestro relato halla escenario. Vale la pena advertir que, si no has experimentado lo suficiente la vida de campo, o compartido más que ocasionalmente con un campesino nato, difícilmente puedas comprender a qué se refiere el vaqueano o el cazador cuando se expresa a la voz del candil de un animal. Resulta que la gran mayoría de animales, y muy especialmente los de hábitos nocturnos, cuando se encuentran en su sombrío entorno y una fuente de luz les inunda los ojos, parecen emitir un brillo espectral y fascinante, cosa como producto de un plano distinto al terrenal. Sin embargo, ello no es más que la capacidad de las bestias de reflejar el exceso de luz, una adaptación propia de los seres de la noche, para poder subsistir bajo la penumbra nocturna. De ello va nuestra historia, de ese brillo enigmático que la oscuridad y la luz furtiva, a juego de complicidad, le conceden a sus moradores. El hecho es que, una noche negra de novilunio, un experimentado cazador decidió emprender una partida de caza. El conocedor hombre sabía que noches como aquella son las mejores para la montería y el acecho de animales, puesto que, cuando se toma a la bestia desprevenida y el golpe de luz los asombra, estas enceguecidas se tienden perplejas y estáticas, brindando la oportunidad de acertarle un buen tiro. La habilidad y arrogancia de aquel hombre no le dejaban margen para depender de compañeros o guatanero alguno. Así que, con el rifle a sus espaldas, la mochila pertrechada y la lámpara en la frente, emprendió el camino. No transcurrió mucho antes de que se viera envuelto por matorrales y se sintiera interno en territorio salvaje. Nuestro cazador dominaba al dedillo las máximas más fundamentales de su profesión y, por regla, no se permitía desperdiciar pólvora en Zamuro, de modo que se servía del candil de las criaturas para precisar su especie, tamaño y cantidad, cosa que pareciera tratarse de una carta de presentación. De manera que cuando iluminaba el terreno con su lámpara, buscando que la luz rebotara en los ojos de alguna criatura y así le delatara la ubicación, sabía, sin temor a equivocarse, que los ojos de azul claro son los del venado caramerudo, los de color azul oscuro son los del ganado vacuno, los ojos amarillos como bombillo son los del zorro, como de un rojo endemoniado pinta sus ojos la lapa, cual par de cocuyos es la mirada del guaitacaminos, y como anillos de oro son los ojos de búhos y lechuzas. Sin embargo,
A pesar de tanta sapiencia y conocimiento, no siempre la ocasión acompaña al cazador. De hecho, las expediciones infructuosas son mucho más comunes de lo que están dispuestos a admitir algunos entendidos. Así, muy a pesar de nuestro vaquiano, aquella noche demostró ser una partida sin éxito. Y tras varias horas de buscar y fracasar, no tuvo que meditarlo mucho antes de decidir volver. Otro día me desquito, pensó. No obstante, sabiéndose agotado y con pocas energías, decidió tomar un pequeño reposo antes de emprender la retirada. De modo que se quitó la mochila y la hizo a un lado. Recostó el rifle contra el tronco de un viejo árbol cañafístola y decidió echarse 2 buches de agua de su cantimplora. Tras aquello, encendió un cigarro. Ya no temía que el humo de éste pudiese ahuyentar alguna posible presa, puesto que se había rendido por completo a la idea del fracaso. Lamentaría casi inmediatamente encontrarse relajado y desprevenido, puesto que no había tomado más que 2 caladas de humo cuando escuchó el quebrar crujiente de la hojarasca en el fondo del bosque, rompiéndose bajo el paso firme de alguna criatura. Casi maldijo por no tener el arma a tiro, pero de inmediato y sin demora intentó alcanzar el armamento. Es aquí donde debemos señalar con notorio énfasis que para los desconocedores de la materia resultará pintoresco que la advertencia que le llegase primigeniamente a nuestro hombre no proveniese de alguna fuente más inmediata como la visión o el oído, sino que sería su olfato quien registraría de inmediato el anuncio de peligro, toda vez que un hedor ominoso y potente se agolpó en sus fosas nasales, indicándole de esta manera que se encontraba en terrible peligro. Aquella peste, cuya referencia en cualquier acepción a un hombre apestoso y desasiado, ocasiona bastante gracia en el criollo venezolano, pero que, en las circunstancias en las que se encontraba nuestro cazador, fue motivo de pánico genuino. Sabía bien que aquella fragancia podía pertenecer solo a una bestia, y motivado por la amenaza, se apuró con mayor frenesí a recuperar el rifle. Sin embargo, la torpeza propia del nerviosismo lo llevó a tumbar el armamento más allá de su alcance. Sus dedos entumecidos habían dejado escapar la única oportunidad que tenía de defenderse. ¿Ahora qué haré?, debió pensar, pero no tuvo mucho tiempo para meditarlo, puesto que un gorgoreo sonoro, amenazando con estallar en feroz rugido, le persuadió de intentar cualquier movimiento brusco. No quería provocar, con el menor de sus ademanes, un estallido de ferocidad en el ser que ahora lo acosaba. Se hallaba inutilizado, en jaque y petrificado, esperando tan solo a que depusieran de sus instantes finales. Giró la cabeza con sutileza, volviendo la mirada para precisar la ubicación del amenazante agresor, pero en aquella oscuridad cerrada e impenetrable solo alcanzó a develar un par de gemas que brillaban con fulgor incomparable. La única bestia capaz de dar candil sin luz alguna, allí, brillando incomparable donde nada más iluminaba, confirmando de aquel modo la naturaleza de su acosador, como si el pánico creciente que albergaba dentro de sí necesitara mayor estímulo. El vaquiano se supo acabado y sintió la necesidad de despedirse de todo cuanto valoraba en la vida. Sin embargo, los minutos transcurrieron uno tras otro, lenta y pesadamente, sin que la bestia se decidiera a atacar. De pronto, se escuchó un resoplido, y un pesado cuerpo se dejó caer sobre la hojarasca, al mismo tiempo que un jadeo incesante invadía las ondas del lugar. El cazador no entendía bien qué ocurría, pero aquel verde amenazante
se había tornado, si se quiere, un poco más sereno. Creyó que era la oportunidad perfecta, aquella brecha de calma, para intentar un escape. Pero como si le adivinara el pensamiento, un gruñido determinado le amenazó con reprenderlo, y aterrado por aquello, desistió de cualquier intento. Nuestro hombre sintió ganas profundas de llorar, un sofocamiento terrible, pues la mirada subyugante, invariable, que no se permitía ni el menor pestañeo, jamás dejaba de verlo, de acosarlo profundamente, como si con aquella quietud amenazadora le rasgara la voluntad y lo obligara a rendirse sin remedio alguno. Casi podía sentir el filo de la mordida letal hincándose en su cuello, pero aquella no terminaba de llegar, y comenzaron a transcurrir las horas una tras otra en aquel coqueteo mortificante con la muerte. Cualquier percepción posible del tiempo se desvaneció. Sin embargo, aquello pareció una eternidad para el hombre, la cual concluyó cuando un movimiento indeterminado, allí en lo imperceptible, insinuó un levantamiento. Desde luego, la mirada verde y centelleante, ahora en un plano superior, parecía determinada a poner fin al encuentro. Aquellas joyas hórridas taladraban en su mente, unas hermosas joyas que no representaban cosa distinta a la muerte encarnada. Pero, a pesar de ello, los párpados de la bestia se dejaron caer y, tras unos segundos, desaparecieron para nunca más dejar contemplar su resplandor por el sufrido hombre. Tras aquello, algunos pasos se dejaron escuchar y, tras breves instantes, así como había llegado, la criatura se había marchado para siempre. Aún así, mucho más tiempo tuvo que pasar antes de que el cazador reuniese las fuerzas necesarias para levantarse y sentirse determinado a ejecutar movimiento alguno. Ya no sentía de ninguna forma la presencia de antes, y el aroma almizclado comenzaba a desvanecerse rápidamente, dejando tras de sí tan solo la peste del miedo. Pero al fin alcanzó a internalizar que se encontraba completamente solo, y ahora a salvo. Unas profundas ganas de llorar le arremetieron, y un llanto ahogado, pero apremiante, se apoderó de él. Comenzó a efectuar pasos, uno tras otro. Lo hizo en una dirección clara, derecho, hacia su frente. No avanzaría más de 5 metros. Sabía con claridad lo que buscaba. Prueba incontrovertible de que durante horas había estado subyugado por una criatura indómita, feroz y letal. La confirmación de que por designios superiores a su capacidad de comprensión, él había nacido otra vez aquella noche, puesto que sobre el suelo del bosque, marcadas con profundidad característica de un elevado peso, se encontraban claramente definidas las huellas del tigre mariposa más grande que jamás habría de ver. Por alguna razón, el jaguar, aquella noche, le había dado esa segunda oportunidad que en rarísimas ocasiones las bestias feroces conceden al hombre, pero que eso sí, el cazador casi nunca les otorga a ellas. Sería demasiado aventurado de nuestra parte presumir que el vaquiano aprendió alguna lección de aquel fantástico encuentro. Lo que sí es indiscutible y no admite controversia alguna es que jamás olvidaría los ojos centelleantes que tanto horror le provocaron en la oscuridad. Oye, si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Estaré produciendo contenido continuamente para tu entretenimiento y agrado. Además, obséquiame un like y compártelo con tus amigos. Estoy seguro de que también podrán disfrutarlo. Hasta la próxima. Se despide Luis Franceschi.